En este podcast, Pablo y yo vamos a contarles cómo preparar una empresa para adoptar la inteligencia artificial. Bueno, Juan, por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Mesa, yo soy el gerente general de Salesforce en Colombia. Háblame de ti. O sea, tú llegaste a gerente general por alguna razón. ¿Cuál es la trayectoria? Soy ingeniero electrónico, siempre he estado en tecnología, estudié ingeniería electrónica en la Javeriana, después hice un máster en administración en Thunderbird, en la Escuela de Negocios de Thunderbird en Arizona, y he sido gerente general de Oracle también, de Avaya, de IBM. Después de haber estado 13 años volví como gerente general y ahora estoy dirigiendo el equipo de Salesforce en Colombia. Este man es el Batman de la tecnología. Ha estado en todas las empresas grandes al frente del cañón, pero la IA solo tiene 3 años en realidad de ser implementada. ¿Y ahí qué? ¿Cómo hacemos con todo lo aprendido cuando de repente cambió todo? Pues ahora todo cambia rapidísimo, Pablo. Definitivamente uno tiene que estar estudiando y entendiendo los cambios, porque así como lo fue la revolución industrial, ahora estamos en un punto de la humanidad de que estamos cambiando muy fuerte y tenemos que estar al día en muchas de esas cosas. Y la inteligencia artificial, como tú dices, apareció o hizo un boom grandísimo hace 3 años y ahora empieza a decantarse un poco más cómo utilizarla o cómo debemos hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque, sin duda alguna, la empresa que no adopta inteligencia artificial hoy se va a quedar atrás. Va a generar dolores que cada vez van a ser más grandes. Y ponerse al día en ese punto va a ser muy tarde. ¿Podría ser más específico? ¿Qué le va a pasar a una empresa que no adopte la inteligencia artificial hoy, dentro de 3 o 4 años? Sin duda alguna, sus procesos van a ser obsoletos, su capacidad de reacción, su capacidad de respuesta al mercado va a ser muy lenta. Si su gente no está capacitada para poder usar las herramientas de inteligencia artificial, simplemente va a ser el último de la fila. Va a llegar de último, no va a tener una respuesta al mercado tan rápido y sin duda alguna va a perder competitividad y va a perder ventas, que es lo que realmente las empresas hoy están buscando mejorar usando la inteligencia artificial. Soy un gerente general de una pyme de 100 empleados. Compito a nivel local, hago algunas exportaciones, no sé mucho de inteligencia artificial y me se le pasa el mercado y las redes sociales hablándome de que la inteligencia artificial es como lo último, si no me va a quedar atrás. Pero yo veo que en realidad todo más o menos sigue igual. O sea, llévame al futuro y muéstrame cómo mi empresa va a empezar o a sufrir o a ganar por culpa de eso. Si tú no implementas inteligencia artificial ahora, dentro de 3 años tu empresa no va a existir. Pero eso suena bastante críptico. O sea, no sé, yo sí creo que va a existir, pero tal vez puede que exista un deterioro del modelo de negocio. Claro, no va a existir. ¿Por qué? Tú vas a vivir de acuerdo a la cantidad de ventas que hagas. Bueno. Entonces, ¿sí? O sea, tú tienes que incrementar las ventas cada año. Si tu competencia está un paso adelante, utilizando herramientas que permitan llegar más fácil a los clientes, vas a empezar a perder. Dame un ejemplo de cómo voy a empezar a perder. Muéstrame cómo se deteriora mi capacidad de negocios por no adoptar la IA. Varias formas. Si, por ejemplo, tu fuerza comercial se demora en llegar al mercado con las ofertas de tu empresa. ¿Por qué? Porque no está segmentado el territorio de la forma correcta, que rápidamente te pueda decir dónde tengo que ir, a cuáles clientes nuevos quiero llegar. Siempre vas a los mismos clientes de siempre. Y si sigues con los mismos clientes de siempre, probablemente se va a deteriorar porque todo el mundo quiere ir a esos. Si tú puedes segmentar con tecnología a dónde quieres ir, qué campañas puntuales puedes hacer, personificar tus campañas, vas a ser más eficiente. Entonces, si haces eso, tus ventas seguramente se van a incrementar. ¿Qué va a pasar con el servicio al cliente? Tú siempre vas a tener personas que se dediquen al servicio al cliente. Si tú puedes dar un mejor servicio a tu cliente final, seguramente te va a comprar más. Si usas tecnología para poder saber cuál es el dolor del cliente, seguramente él va a volver y lo vamos a mantener como una empresa primero que te responde y que sigue siendo fiel a sus necesidades. Pero entonces tú lo que me estás planteando es que la inteligencia artificial es un habilitador del crecimiento de mi negocio. Pero capaz que no me estrese tanto el tema. Lo que me interesa es seguir operando y ya. Entonces, la inteligencia artificial para mí, que quiero seguir operando en estas circunstancias normales, ¿realmente es tan apocalíptico no implementarla? ¿O simplemente puedo ir y hacer lo mínimo necesario y seguir con mi negocio? Yo creo que puedes seguir igual, pero no te auguro un buen final. ¿Cómo va a ser mi final ahí? O sea, tu final, sin duda alguna, es probablemente que no vas a existir en pocos años. ¿Por qué? Porque tu respuesta al mercado es muy lenta. Muy lenta. Entonces no vas a vivir de los mismos 4 clientes toda la vida. Estoy muy cómodo. Y resulta que tengo un competidor parecido a mí. Y ese man está empezando a hacer ciertas cosas. ¿Cómo el man me va a superar de forma irremediable?
en un par de años? ¿Qué es lo que él va a empezar a hacer hoy, que yo no estoy haciendo, que me va a dejar atrás de una forma que muy difícilmente yo voy a poder recuperar? Algo que él va a hacer hoy es analizar los datos del mercado. Los datos son oro. Si tú tienes la capacidad de analizarlos, sin duda alguna, él va a tener más formas de llegar más rápido al cliente antes que tú. Dame un ejemplo. Si tú puedes, con una campaña de marketing, segmentar muy puntualmente a cierto tipo de cliente que compró algo tuyo el mes pasado, tú vas a ser más eficiente que mandarle una campaña a todos tus clientes para que compren el producto que acabas de sacar. Dame un ejemplo concreto y real en donde podamos ver el paralelo entre quien sí lo hace y el que no lo hace en el tiempo. Fuimos a una reunión donde una gran empresa de consumo masivo, ¿De las grandes o era más? grande, en la cual tenía algunas preocupaciones para ver cómo podía incrementar más sus ventas. ¿El dolor de ellos era incrementar venta a partir de la data? O sea, ¿o qué pasaba? Claro, a partir de su data, cómo puede llegarle más rápido al cliente o a otro segmento que nunca le ha llegado. ¿Cómo hago para ir a ese greenfield que está por allá que nadie ve? O sea, estaban cazando oportunidades. Estaban buscando formas de tener nuevas oportunidades de negocio. Entonces, ¿qué dijimos? Usted lo que tiene que hacer es utilizar tecnología también para controlar ese ciclo de ventas y usar campañas que le permitan ir a ese greenfield. De esa manera usted puede utilizar tecnología, incorporar agentes de inteligencia artificial que le permitan decir si efectivamente está siendo eficiente, si estamos trayendo clientes nuevos o no, y sin duda alguna saber si estamos incrementando las ventas. ¿Y qué pasó No, después? no, pero es que me dice, no, es que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo así de esta manera. Ha sido muy eficiente en los últimos años. Es decir, que ellos querían resolver el problema de una forma no tecnológica, pero si ustedes eran tecnología porque estaban ahí sentados. Él sabe que tiene que usar la tecnología, pero también tiene dentro de su cabeza la forma en que lo ha hecho en los últimos 30 años, que ha sido supremamente eficiente. Somos los número uno del mercado, pero sí vemos que estamos disminuyendo un poco las ventas. Entonces, ahí es donde yo le decía, oiga, es el momento de utilizar la tecnología, es el momento de incorporar inteligencia artificial en sus procesos. Pero ¿quién estaba sentado ahí? ¿Era el gerente general o era el gerente? Estaba el gerente comercial, el gerente de mercadeo, el CIO también. O sea, estaba toda la leonera. Sí, estaba la plana mayor. Y todos compartían ese problema y la misma visión de que tal vez no era por ahí o como... Claro, el CIO siempre siempre trata de mostrar una visión tecnológica, pero ahí es donde empieza la desconexión. Cuando la tecnología está desconectada del negocio. Hoy día no podemos solo pensar en tecnología y decírselo al CIO, tenemos que hablar con el negocio. Si el negocio tiene en la cabeza que la tecnología le va a permitir incrementar sus ventas, el paradigma cambia. Ahí vamos a poder trabajar tecnología con negocio y ser más eficientes y más productivos. ¿Y qué pasó después? O sea, finalmente, ¿en qué terminó eso? Terminó en que no vendí nada, no hubo negocio. Hoy día es un cliente nuestro también. Hemos ido progresando en la incursión de la tecnología en su proceso comercial y de servicio al cliente, pero se demoró un par de años. O sea, ese es el caso de una oportunidad desaprovechada. Sin duda. ¿Y cómo se ve el otro caso? Imagínese una empresa de autopartes que también tenía la misma preocupación. ¿Cómo hacemos para controlar mejor las ventas e ir a los lugares donde no hemos ido? Yo le dije, trate de controlar su ciclo de ventas. ¿Cuántas oportunidades tiene? Su fuerza de venta, ¿dónde está yendo a promocionar los productos? Y trate de poner un agente de inteligencia artificial que le permita inicialmente saber qué opina la gente de sus productos. O sea, muy ¿Qué dicen? pequeñito. Sí, un caso de uso que diga, oiga, ¿qué está pensando la gente de mis productos, de lo que yo he vendido? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué dicen en las redes? La idea era poner un agente que también se comunicara con usted más fácil. Oiga, es que tengo este problema con este parte. ¿Dónde la consigo? Ah, no, mire, estos son los distribuidores. Rápido y puntual. Ese primer pasito los llevó a la senda de explorar la inteligencia artificial para resolver problemas de negocio. Claro. Ahí los llevó por ese ¿Y qué camino. pasó después con ese cliente? Incrementaron sus ventas en un porcentaje importante. También incrementaron la satisfacción del cliente y empezaron a vender en un segmento de la población que ellos no creían que era el foco 2 años atrás. En estos casos específicos, estamos hablando de que no son dolores para conservar lo que tenemos, sino es oportunidades no aprovechadas que tenemos al alcance. Y lo que tú dijiste es, vamos a crear agentes de inteligencia artificial que nos ayude a conquistar esas oportunidades. Empresa que no esté pensando hoy en inteligencia artificial puede que esté dejando sobre la mesa oportunidades servidas que el otro que apenas está empezando con pequeñas cositas puede tener también al alcance y simplemente agarrarlas. Si tú, por pequeño que comiences, empiezas a darte cuenta de comportamientos que antes no tenías de los clientes, tú vas ya un paso adelante.
Si tú con inteligencia artificial te permite que esos procesos te den un insight diferente, ahí va a ser. Porque el otro lado es que seas más eficiente. Porque al final la empresa siempre quiere vender más, pero si tú haces que tu gente también sea más eficiente utilizando la inteligencia artificial, también te va a ayudar a ser más productivo, porque la gente se puede dedicar a otras cosas. Creando pequeños agentes de inteligencia artificial, yo puedo incrementalmente ir resolviendo dolores y oportunidades en cada uno de esos tres grandes objetivos. Sin duda alguna, puedes resolver temas internos para que seas más productivo, pero también puedes ser más eficiente en buscar oportunidades de negocio. Hay algo que me parece fascinante de esto de la AI es que no se necesitan universos tecnológicos enteros implementados, sino que hoy yo puedo crear un pequeño agente que me ayude con un pequeño problema y desde mañana mejorar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Hoy día usted puede crear un agente que le ayude en un proceso, el más sencillo que sea repetitivo. Eso va a hacer que usted y su gente sea más productiva. Este es el primer momento de la historia de la tecnología en donde yo como usuario no técnico puedo crear una solución técnica sin saberlo. Porque la inteligencia artificial finalmente son modelos de lenguaje. Lo que yo necesito es tener ideas claras, procesos claros, criterio y hacer las preguntas correctas. Si yo tengo eso, puedo empezar a crear agentes con la tecnología que es disponible sin gastar una fortuna. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No necesitas ser un programador hoy día en Python, por ejemplo, para poder hacerlo. De manera que tú puedes buscar un proceso que te duela. Siempre toca hacerlo. Estoy hasta acá de esa vaina. Te voy a ¿Qué contar hago? un caso bien silvestre, ¿sí? De un usuario no técnico utilizando agentes. Yo creo mucho contenido en redes, puesto que parte de lo que yo hago es crear vitrinas ejecutivas. Y yo tengo una forma muy particular de comunicar, que tiene un estilo, que tiene una estructura, que tiene un lenguaje. Entonces me creé un agente para que escriba como yo y lo entrené. Le metí todos mis posts, le empecé a hacer preguntas y lo empecé a entrenar. Con el único objetivo de que escribiera al menos el 70% de lo que yo necesito hacer. No me escribe todo completo, pero yo puedo ir por la calle contándole algo que pasó y él ya me genera una estructura mínima de post. No solo puedo producir mucho más, sino con mayor calidad. Y además creé otro modelo de GPT que evalúa lo que hizo el primero con una calificación de 1 a 10 y me dice dónde debía mejorar. No solo me hizo más eficiente, sino que ya necesité menos a un ser humano haciendo trabajo operativo. Entonces las personas que tengo son ahora más pensantes y estructurantes. ¿Necesitaste programar? ¿O No, ser no. experto en No, programación? era hacerme las preguntas correctas, pero a lo que llegué es que no tuve que saber nada técnico realmente. Esto me lleva a un punto súper importante. ¿El sistema operativo de la AI es un computador o es la gente? Hoy día la gente. Explícanos un poco más. O sea, ayúdanos a entender que el componente tecnológico de la AI es, entre comillas, irrelevante en relación al componente humano. A las personas que trabajan en tecnología, pues claramente va a ser siempre muy relevante, es importante. Pero realmente a ti te importan esa gente que creaste, qué Large Language Model está utilizando o con cuántos billones de parámetros fue entrenado para que te pueda dar una respuesta eficiente. Es más, ni siquiera sabía que tenía todo eso. O sea, yo creo que no necesitas saber todo eso ahora. Solo tienes que tener en cuenta con tu gente que no vaya a alucinar. Claro, pero es ahí Puede donde entra pasar. mi criterio. Claramente. Por eso tu criterio es importante, porque la inteligencia artificial es un complemento del ser humano. Viene a ayudarle a ser más eficiente y productivo y no a cambiarlo. Si el meollo de este asunto no es tecnológico, sino humano, ¿por qué carajos seguimos teniendo tantas empresas como la primera que tienen un dolor y son renuentes a cambiar? Yo, la verdad, creo que la inteligencia artificial es magia. Yo no sé si esa vaina me parece una locura. O sea, es galáctico. Ahí están las naves espaciales. Pero tú lo que me estás diciendo es que esto es un tema de astronautas. La persona que hoy en día está liderando cualquier empresa es un piloto de esa empresa. Men, ¿cómo los convertimos en astronautas? Claro, usted en esa empresa, usted tiene que pilotear la inteligencia artificial. ¿Sí? Eso es más eficiente que ser un pasajero. Pues usted tiene que llevarla. Tiene que tratar de conducirla por el camino que es. Pero claro, estamos hablando que yo ya estoy pilotando mi organización. En empresas más grandes, cada directivo maneja su avioncito, ¿no? El de recursos humanos, el financiero, el legal, el de operaciones, marketing. ¿Por qué estos pilotos siguen pilotando el proceso antiguo digital y no se convierten en astronautas de la inteligencia artificial? ¿Hay alguna forma de categorizarlos o por qué? Hay varios casos, hay varios especímenes del tema cuando empiezas a hablar de inteligencia artificial. Tú te reúnes con un montón de ellos a diario. ¿Hay alguna tipología de pilotos de empresas
que no están logrando volverse astronautas y cómo los entendemos? Yo visito clientes todos los días y me encuentro con grandes pilotos que saben manejar muy bien el avión. Pero existe un problema. ¿Por qué estos pilotos que dicen tener tanta experiencia no se vuelven astronautas si están las herramientas y las naves listas para ir al espacio? No es sino aprender un poco, conocerlas y usarlas. Hay varias clases de pilotos. ¿Cuál es el primero? El escéptico defensivo. Es aquel piloto que frente a la inteligencia artificial le da miedo. ¿Y cómo expresa ese miedo? O sea, porque el tipo no llega diciendo, no, es que me da miedo la inteligencia artificial. No, seguro lo verbaliza de ciertas formas. Es esa persona que tuvo una mala experiencia con la inteligencia artificial recientemente. Cree que le van a quitar su puesto. Cree que eso no va a ser útil para la empresa y lo va a meter en problemas. O sea, cree que puede perder su credibilidad ejecutiva. Sin duda alguna. Te voy a contar una historia. Un cliente del sector retail, el gerente de innovación de esta empresa. Uy, ¿cómo se Con- llamaba él? No, no te puedo decir. Pero me reuní con él. Me decía, mire, tengo muchos problemas con las quejas de mis clientes. Mis PQR se están explotando, pero yo no voy a exponer la data. No voy a poner porque es información muy sensible. ¿Cuáles eran sus argumentos para no hacerlo? Primero porque tuvo una mala experiencia en el pasado y él no ve el retorno de inversión y no sabe cómo ir a venderlo a la gerencia general. Pero eso Porque es no está miedo. convencido, no está convencido. ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia en el pasado. Trató de implementar inteligencia artificial, poner algún chatbot en ese momento y no funcionó. No lo utilizaban, no le permitía saber si efectivamente la gente se estaba quejando o no, o cuáles eran las quejas más importantes. Entonces esta persona tiene miedo de implementar inteligencia artificial, porque al final no sabe que si llega a funcionar, ¿qué puede pasar? Puede haber un riesgo en que ellos pierdan su trabajo o que van a ser reemplazados por un agente de inteligencia artificial. Lo que le pasó a esta persona es, no conozco bien cómo funciona, pero voy a tratar. Pero tal vez en el fondo está diciendo, uff, menos mal no funciona. Menos mal no funcionó. Porque si llegara a funcionar perfectamente, ¿qué va a pasar con mi equipo? Si se supone que son PQRs, mi equipo es operativo, no es un equipo estratégico. ¿Será que me van a reemplazar Me mi van a equipo reemplazar. operativo por esta gente? Claro. Esas personas tienen una agenda paralela y es, tal vez no lo adapto porque en realidad me puede perjudicar a mí o a mi equipo. Mejor no. Pero ¿cómo le damos la vuelta a eso? No vamos a exponer los datos ni te vamos a exponer a ti. Hablemos de un dolor. Vamos a tratar de priorizar los casos de PQRs más importantes para ver cómo le damos uso. Si tú logras mostrarle a la gerencia en general un beneficio, un porcentaje de crecimiento en atención de esos casos más puntuales o más críticos, nos vamos a volver más eficientes. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos implementar un agente que permitiera controlar los PQRs, analizarlos y tener un punto de vista de ellos para poder priorizarlos. Ajá. Y de esa manera, él empezó a ver la diferencia. Entonces, él empezó a analizar que también él podía ser muy eficiente y productivo hacia el negocio. Porque O sea, eso le interesa. ¿Qué cambió en él en su día a día cuando implementaron ese agente de inteligencia artificial? Sin duda alguna, su equipo fue más productivo, porque al final sabe cuáles son los casos que tiene que priorizar primeramente. Y su equipo sigue trabajando, solo que no se enfoca en los de menos importancia, sino en los más importantes. Si yo tengo un piloto que es de la categoría escéptico, ¿cuáles son los 3 tips para convertirlo en un astronauta de ahí? Hay que darle confianza, hay que convencerlo de que la IA no va a exponer su puesto, no va a exponer su cargo. Y hay que con él concertar algún caso o un dolor para poder implementarlo en un ambiente no riesgoso, no productivo, para ver cómo funciona, sin tener que exponerse. Yo creo que esas son las claves para que esa persona escéptica o miedosa pueda convertirse en un astronauta. A mí me gusta eso, es decir, vamos a coger un caso de uso de bajo riesgo, en donde él no vea amenazada su presencia, su criterio ejecutivo, para educarlo a él en las posibilidades que le abre, para que después las pueda capitalizar en un segundo momento. Es decir, ya este piloto subió de estrato Subió de atmosférico. rango. La segunda categoría de pilotos, el observador pasivo. Son los pilotos que tienen poca idea del tema y que están esperando que avance para poder involucrarse. O sea, eso es un complaciente también, ¿no? Es complaciente. Hoy funciona de esta manera. No sé si me interesa saber si funcionaría mejor de otra. O cuando implementen ahí, Veremos. ahí veo que hay. Cuando implementen veremos qué tal. Pero toda esta persona no es que sea un detractor ni un obstáculo, simplemente está inactiva. Si tú llegas de la manera correcta, muy fácil probablemente despertarlo. Cuéntame un caso. Andrea es la gerente de recursos humanos de una empresa y tenía un proceso para posibles candidatos para que entren a la empresa, la cual dura eternidades, porque tienes que analizar todos los aplicantes, las bases de datos, los recomendados, cuáles son los candidatos correctos para poder llevarlos a que tengan el puesto.
Y esta piloto del área de recursos humanos es un observador pasivo. ¿Qué le pasó? O sea, que así lo hacíamos siempre y todo bien. Así lo hemos hecho siempre, así funciona. Para eso tengo un área que lo hace. Nos demoramos un tiempo, pero contratamos la persona correcta. Entonces ahí donde uno también le preguntaba, oye, Andrea, ¿realmente es la persona correcta? Yo me decía, ¿pero por qué? Porque no sé de qué manera estás estudiando toda esa cantidad de hojas de vida y no sabemos si esa persona es la correcta y se va a adaptar a esta empresa. O que había una más correcta. Bueno, hasta ahí ella va pilotando tranquila y tú llegaste a moverle el avión y decirle, hey, hay una nave espacial que va al espacio. ¿Quiere montarse? ¿Quiere montarse? Entonces, ¿qué pasó ahí? Andrea, ¿qué pasaría si creamos un agente de inteligencia artificial que tenga la capacidad de estudiar las hojas de vida de todos los aplicantes, basados en unos criterios para ese perfil o ese rol específico? Y que ese agente escoja los mejores 5, basados en sus capacidades, en su experiencia y en su conocimiento. Y que eso te lo dé en menos de una hora. Sin querer decir que lo deje de hacer con el resto de su equipo, sino esto puede ser como un proceso espejo para confirmar o rechazar ciertas hipótesis de candidatos. Pero Andrea, ¿dónde entra tu equipo? Tu equipo entra a analizar las 5 que quedaron finalistas. 5 candidatos. Eso me gusta. Y haces el proceso de entrevista corporativo con los 5 candidatos. ¿Y lo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cuánto se demoraron creando ese agente con ella? No menos de 4 semanas. Es decir, lo mismo que se demorarían ellos procesando un montón de hojas de vida a mano. Una vez el agente lo hizo, en menos de una hora el agente analiza los perfiles y te decía cuáles son los candidatos más idóneos para eso. ¿Y qué pasó con ellos? O sea, ya le mostraste la nave espacial, ¿cambió algo en Y ella? hoy día esa empresa es una empresa a nivel mundial de recursos humanos que utiliza a los agentes para escoger el mejor candidato. O sea, hoy en día no pueden vivir sin esto. Hoy en día no, son mucho más productivos de esa manera. ¿Cuál es la mentalidad que hay que cambiarle ya a un observador pasivo de la inteligencia artificial? Hay que despertarlo y mostrarle un dolor o un caso de uso que va a hacer que ella sea definitivamente más eficiente y exitosa en su proceso. Si tú logras eso, él te va a permitir hablar porque su desconocimiento te va a decir, bueno, miremoslo. Este perfil no está retando. No está retando, no conoce mucho, pero también se da cuenta que va a poder ayudarla en algún momento. A mí me gusta mucho porque lesiona muy pocos, sino como que todo el mundo sale ganando. Además porque hacer screening de hojas de vida es de lo más tedioso que hay. O sea, realmente le resuelve un dolor incluso a la persona que tiene que hacerlo. Es decir, como ya no tengo que mirar 100 hojas de vida, sino de entrada puedo analizar una base de datos muchísimo más grande. Entonces, los 5 o la terna que yo pase después va a ser mucho mejor. Va a ser mucho, sin tener yo que ponerme a mirar el detalle del último detalle. va a ser mucho más eficiente. Sin duda alguna, se pone el traje de astronauta. ¿Y cuál es la tercera categoría? Y la tercera clase de pilotos es el desafiante. Es el piloto que todo lo sabe, que es muy inteligente, muy observador, que le gusta entrar en el detalle técnico. Ha probado diferentes herramientas de inteligencia artificial, que entra al bit y al byte, que entra a estructurar cuál es el Large Language Model que debería utilizar para hacer más eficiente su algoritmo, que piensa en casos de uso grandes, pero al final no ha implementado nada. O sea, se queda en el análisis. Los ¿Como que pone nunca a la nada co- le sirve? Claro, no le No sirve. me convence. No me convence que este sea la solución para todo. Un ejemplo, un cliente en el sector bancario. Él era el vicepresidente de innovación, de tecnología e innovación. O sea, suena crack. Sí, claro, un tipo brillante. Claro, tiene la capacidad de ver muchas posibilidades, las conoce, inclusive trata de segmentarlas. Yo utilizaría inteligencia artificial para recursos humanos acá, para comunicación utilizaría esta, de pronto para ventas y servicio al cliente utiliza esta, pero para marketing utiliza esta. Es una pitoniza, pero no hace. Claro, ¿cuál es el estándar que yo quiero implementar? No define cuál es el estándar de inteligencia artificial para la empresa. Y entonces se vuelve complicado, porque tú también tienes que llevar gente con mucho conocimiento. Este man es un piloto de avión de combate. O sea, mucho más sofisticado. Claro. Pero sigue sin ser una nave espacial. Entonces conoce todas las naves espaciales, todos los modelos, pero realmente como que ninguno le sirve. O sea, el problema de este man, ¿cuál es? No define cuál es la mejor. Entonces pone en un vilo a la corporación porque no tiene un estándar de inteligencia artificial para poder implementarlo. Es un gran desconfiado. Es desconfiado porque sabe mucho. ¿Y entonces qué pasó con este vicepresidente? ¿Sí pudo De llegar al cierta espacio? manera logramos que se montara y diera una vuelta en la nave. Entonces, ¿qué hicimos? Es un gran cliente nuestro también. Y nos fuimos porque probara en un segmento comercial cómo podían ser más eficientes utilizando un agente de inteligencia artificial. ¿Y qué, Mis cómo era la gente y vendedores. qué hizo? El agente tiene la capacidad de darle rápidamente al vendedor insights de los clientes que va a visitar.
yo voy a tener una reunión con tal cliente y le da el perfil, le dice cuáles son los insights, cuáles son los red flags, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con esto. También le puede decir cómo puede tener ideas de ventas para algunos clientes en los cuales no se ha vendido. Y si yo como vendedor tengo un agente comercial que me ayuda a eso, yo voy a vender más. Yo debería vender más. Si hemos podido ir con ese tercer piloto, ese desafiante, pues estamos tratando de salir ¿De la atmósfera? de la atmósfera y ver si podemos concretar el viaje fuera del espacio. Si el problema entonces no es de naves y aviones, sino de pilotos, ¿cuáles son tus 3 grandes consejos o tips para que los pilotos hoy que están viendo esto se conviertan en astronautas? El primer paso, el próximo lunes, ¿qué tienen que hacer? Buscar un dolor que exista en un proceso en la empresa. Chiquito. Sí, pequeño. Un proceso que implique mucho tiempo y validarlo con algunos otros personas que trabajen en la empresa para afianzar y decir, oiga, sí, esto es un dolor. Si nosotros cambiamos este proceso, podríamos tener un impacto. Yo soy un gerente de recursos humanos. Entonces yo digo, ok, este lunes voy a citar una reunión con mi equipo de selección y reclutamiento. Les voy a decir en dónde están gastando más tiempo, qué es lo que más odian hacer, en dónde hay más errores y simplemente grabo la llamada, la transcribo en un Word. Luego cojo a las áreas cliente de estos candidatos y les digo, ¿ustedes están de acuerdo con que tenemos un problema aquí? Compleméntemelo. Y también los transcribo y lo pongo en ese Word. Entonces tengo un Word como de 8 páginas. Tengo un Ni siquiera necesité leerlo. No. Es una transcripción. Ya, eso hice esta semana. Ok. Paso 2, semana 2. Tome ese brief que usted hizo, tanto de su equipo como de las áreas clientes de su área, y utilice inteligencia artificial para que le diga cómo podría yo resolver eso desde ese punto de vista. A ver si entendí. Entonces yo cojo eso y se lo monto simplemente a cualquier plataforma de AI. Y le digo, actúa como mi asesor tecnológico de inteligencia artificial, atrapa todo lo que dijimos aquí en esta reunión y conviértelo en un resumen ejecutivo de cuál es nuestro dolor. Entonces, la inteligencia artificial coge esa transcripción y me dice, tu dolor es este. Ahora, actúa como un experto resolviendo esto con inteligencia artificial. Dime cuáles son el prototipo o la manera en cómo yo debería acercarme a este problema para resolverlo con un agente. ¿Cuál es el mínimo verdadero? ¿Cuál es el mínimo producto viable o prototipo que tengo que crear para resolver este dolor que te acabo de exponer? Bien, eso me va a generar unas respuestas y después de hablarle varias veces, seguro le puedo decir, ahora resume todo esto en un único documento de más de 500 palabras en donde yo pueda briefiar a alguien o ya tener yo claridad de esto. Listo. ¿Cuánto me demora en esta vaina? 1 hora. Listo. Semana 3, paso 3. ¿Qué hago? Ya tiene claro el dolor, tiene claro la posible solución de inteligencia artificial o qué agente puede construir. El tercer paso es buscar un aliado tecnológico que le ayude a hacerlo. Ok, ahí sí dime cómo lo hago. Le puedo decir a una herramienta cualquiera de ahí, convierte esto en un brief y dime qué empresas tienen la capacidad de responder a él. Puede ser, o si no dentro del mercado tecnológico donde tú te estás moviendo o en el lugar en que estés, puedes ir y buscar consejo de empresas que tengan la capacidad o la experiencia de montar un agente de inteligencia artificial con los datos de tu empresa. Y, ¿Como por ejemplo cuál? como por ejemplo Salesforce. Y definitivamente puedes hacer el prototipo y probarlo. ¿Estás burlando? Si yo tengo tu solución en mi empresa hoy y te llego con mi brief maravilla que acabo de hacer, tú en 2 semanas me puedes ayudar a crear un agente mínimo viable que me empiece a resolver el problema y yo por fin verlo, tocarlo y que mi equipo también lo haga. Claro que sí. Si tú tienes hoy día Salesforce, por ejemplo, o tienes la data de alguna de nuestras soluciones, utilizamos esa data para crear el agente y alimentarlo. Porque O va a sea ser que rápido. si yo soy piloto y tengo en mi mente la curiosidad y una receta simple como esta, yo simplemente puedo timbrar en el hangar donde están las naves y decir, quiero esto, ¿qué nave necesito? Lléveme un punto arriba. Así como me vuelvo astronauta de la Claro. IA. Teniendo esos 3 pasos, puedes escoger en qué nave montarte y sin duda alguna convertirte en un innovador dentro de la empresa. Pues madre, o sea, tú me estás diciendo que en un mes hoy yo puedo empezar a cambiar la cara de mi empresa para ir al espacio. En un mes puedes pasar de piloto a volverte astronauta. Si yo lo hago por primera vez y logro una mejoría, cualquiera que sea, es suficiente para yo familiarizarme con ese proceso y empezar a repetirlo y volverme cada vez mejor. Y es así como me elevo al espacio. Y es así como puedes llegar a otros niveles del espacio. Me Seguramente después
vas a tomar un dolor que sea un poco más difícil de resolver y lo puedes ir a resolver y buscar patrocinio dentro de la empresa también y vas a impactar en esas variables que hablamos hace un rato que realmente le duelen a la empresa. A mí, Juan, hay una cosa que me encanta de todo esto, es que para empezar no necesité a nadie más. Era yo hablando con la gente, interpretando el problema, prototipando, pero sin ningún conocimiento técnico. O sea, lo que necesito saber es el conocimiento mío, de mi empresa, de mi proceso y de mi gente. No es nada tecnológico. La inteligencia artificial hoy en día entonces no es un tema de naves espaciales, sino de pilotos. Sin duda alguna. Eso es muy revelador, porque la tecnología no era así. Yo creo que hoy, haciendo lo que hicimos ahorita en esos primeros 2 pasos, y después escogiendo un líder tecnológico, un aliado que te acompañe y sí te estructure bajo la arquitectura que tiene tu empresa, seguramente va a haber mucho conocimiento ahí que te va a ayudar a ir viendo por dónde tomar el camino. Pero el inicio lo hiciste tú. Como una gran moraleja de todo esto es que para implementar ahí y llevar tu empresa al espacio, no necesitas sino ser experto en lo que tú ya eres experto. Es ser experto en lo que tú vives el día a día, en los dolores que presencias en el día a día y simplemente tener esa chispita de curiosidad para ver cómo lo puedo resolver utilizando un agente de inteligencia artificial y después vemos cómo lo vamos a implementar. Pero sin duda alguna tú ya tienes un proyecto, ya está ahí. Eso echa al piso un montón de objeciones. Y es que para empezar, ya tienes todo para empezar. Como tú dices, el lunes por la mañana. ¿Cuál sería el gran consejo que le darías a todo líder del top 1% que está escuchando este podcast hoy? Mi consejo es, no espere a que alguien venga a explicarle cómo utilizar la inteligencia artificial. Aventúrese usted mismo a hacerlo hoy. De verdad que ha sido un placer hacer negocios con usted. Igualmente, un placer estar aquí. La próxima va a ser con nuestros agentes aquí de inteligencia artificial hablándonos de qué deberíamos decir. ¿Cuál es tu grupo de rock favorito? De los que me han gustado siempre, Aerosmith. Uy, pues bueno, ¿y cuál quieres cantar hoy? ¿Me toca cantar? Y tocar. Producción, hagan lo suyo. Feel the power rising, gonna take it to the limit tonight. Let's get loud. Go crazy, crazy, crazy for you, baby. Y después rompemos los instrumentos como... No, por favor, no.